Hermanos y hermanas mías, la paz del Señor esté con ustedes. Hoy, la voz que escuchan no es la de un príncipe de la Iglesia, ni el rostro de una institución milenaria. Hoy les habla un hombre, un simple hijo del Altísimo que fue llamado, no para ocupar un trono, sino para ser testigo de la verdad. Y he venido esta mañana, no a proclamar una homilía cuidadosamente escrita, sino a abrirles mi alma de par en par, porque he comprendido una verdad terrible, si continúo guardando el silencio que he mantenido durante años. No perderé un cargo, ni un título, perderé mi alma. Esta madrugada desperté mucho antes del alba. No era el insomnio lo que me mantenía en vela, sino el Espíritu de Dios, que no me permitía descansar. En el silencio profundo de mi habitación, tomé el Evangelio, y mis ojos se posaron en unas palabras que resonaron como un trueno. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Lo leí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Cerré el libro de golpe, porque supe, con una certeza que helaba la sangre, que esas palabras no hablaban de otros, hablaban de nosotros. Muchos de ustedes conocen la rutina de un papa: agendas, protocolos, reuniones interminables. Hoy, cancelé todo, me despojé de las ceremonias, de los asistentes, de las cámaras, me quedé solo, de pie, ante el único juicio que importa, el de Dios. Y como Abraham, cuando el Señor lo llamó a salir de su tienda para contar las estrellas, yo le supliqué: Señor, si todavía hablas a los hombres, háblame con claridad. Y en el silencio, Él habló. Me di cuenta de que no puedo seguir siendo la voz que bendice el silencio, cuando bajo ese mismo silencio se pudre la verdad. No puedo seguir sentado en un trono, si ese trono se ha convertido en una cortina que oculta el miedo. Por eso hoy no les hablo como un líder, sino como su hermano, como un pastor que siente el olor y la sangre de sus ovejas en sus propias manos. ¿Cuántas veces hemos proclamado que Dios es amor, pero hemos temido nombrar el pecado por su nombre? ¿Cuántas veces hemos predicado el Evangelio, pero acomodándolo, diluyéndolo para no incomodar a nadie, para no perder prestigio, para no tocar los intereses creados? Y a todo eso, lo hemos llamado prudencia. No, hermanos, no era prudencia, era miedo. Recuerdo a una mujer en México. Al terminar una misa, se me acercó con el rostro bañado en lágrimas y me dijo: Padre Santo, yo ya no siento que Dios esté conmigo. Vengo a la iglesia, pero solo escucho anuncios, colectas y proyectos. Nadie habla de mis heridas. Nadie toca mi dolor. Yo no supe qué responderle. Solo pude abrazarla y callar, porque en su llanto comprendí nuestra tragedia. Habíamos perdido la capacidad de tocar el corazón. Y eso, precisamente eso, fue lo que Jesús hizo siempre: tocar al leproso, mirar al ciego a los ojos, llorar junto a los que lloran. Nos hemos convertido en un Saúl moderno, que por temor al pueblo pierde la unción de Dios, en sumos sacerdotes que, por miedo a los romanos de turno, silencian la voz de los profetas. Somos la Iglesia, y hemos olvidado de quién es esta Iglesia. No es nuestra, no es propiedad del Vaticano, es su cuerpo, y cuando una sola célula está enferma, el cuerpo entero sufre. Por eso, hoy, ante Dios y ante ustedes, digo: basta. Cada diócesis será abierta a la luz. Cada centavo, cada decisión y cada omisión serán conocidos por todos. Y si alguien se atreve a llamarlo traición, yo le responderé: no, esto es conversión. Porque Cristo mismo nos lo advirtió en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Sé que estas palabras desatarán una tormenta. Ya puedo sentir las miradas esquivas, los murmullos en los pasillos.
los teléfonos que empiezan a sonar. Pero escúchenme bien, no he venido a destruir. He venido a liberar el templo del miedo, el púlpito de la hipocresía y a la iglesia de ese maquillaje blanco con el que cubrimos nuestros sepulcros. Recuerden la escena, cuando Jesús entró en el templo. No dijo, sentémonos a dialogar. Volcó las mesas. Lo hizo porque sabía que aquella era la casa de su Padre. ¿Y si yo, siendo un siervo en esa casa, la encuentro sucia? No voy a esperar instrucciones. Tomaré el paño y limpiaré. No busco sus aplausos, ni deseo abrir debates interminables. Lo que les pido es su oración. Oración por ustedes, por mí, por todos nosotros. Porque el camino que viene dolerá, pero también será santo. Y si algunos no me entienden, que así sea. Si me rechazan, que así sea. Y si dicen que he perdido la razón, responderé con las palabras de Pablo en su primera carta a los Corintios. Capítulo 4, versículo 10. Nosotros, locos por Cristo, ya no puedo, ni quiero, callar más. Anhelo ser pastor, no político, siervo, no estratega, un hombre, no una figura intocable. Y sí, mi voz tiembla porque no soy un héroe. Solo soy su hermano, pero sé con total certeza que, si no dijera esto hoy, el día de mañana tendría que presentarme ante Dios y decirle, perdóname. Señor, tuve más miedo a los hombres que a ti. No he venido a salvar estructuras. He venido a seguir al Salvador. Y si todavía están escuchando, si su corazón no se ha cerrado por el cinismo, el miedo o el orgullo, les suplico algo, no me sigan con los pies. Síganme con la conciencia, porque esta no es una revolución de banderas y consignas, es el clamor de un alma que busca a su Dios. No busco simpatizantes, busco hermanos y hermanas que quieran caminar con la cruz al hombro. Aunque el suelo tiemble bajo nuestros pasos. Esta mañana, antes de venir aquí, me arrodillé en la soledad de la capilla de Santa Marta, ese lugar sagrado, cuyas paredes han escuchado incontables oraciones, pero quizás, hacía mucho tiempo que no escuchaban un llanto sincero. Y no pedí por la victoria, ni siquiera pedí sabiduría, solo pude decir, Señor, no dejes que me rinda. Porque sabía que lo que venía a compartir no eran solo palabras, era una herida abierta. Y hoy, yo mismo estoy herido. Hay una imagen de la Escritura que no me abandona. Jesús mirando a Jerusalén y llorando, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas. Y no quisiste. Así siento a la iglesia hoy. Como una Jerusalén que teme ser reunida. Que teme ser una. Porque ser uno implica desnudarse. Mostrar la propia fragilidad. He recibido miles de cartas en estos meses. Algunas de gratitud, otras de ira, pero las que atravesaron mi corazón fueron las de aquellos a quienes ya no vemos en nuestros templos. Una madre desde Venezuela me escribió, mi hijo dejó de ir a misa porque decía que allí se hablaba más de dinero que de Cristo. Una joven maestra desde Perú me dijo, no he perdido la fe. Padre, pero me da vergüenza decir que soy católica. Y un abuelo en Chile, con una letra temblorosa, me confesó, yo creo en Dios, pero ya no sé si Él sigue estando con nosotros en la iglesia. Leí esas palabras y mi oración fue un grito, ¿dónde estás, Señor? Y Él me respondió en el silencio del alma, estoy en aquellos a los que ustedes no miran. Estoy en sus lágrimas. No en sus salones de lujo. Estoy en el polvo del camino, no en el oro de sus ornamentos. Y entonces lo comprendí todo. Si no damos un giro radical, si no nos convertimos de verdad, no somos cristianos, somos simplemente fariseos con túnicas nuevas. Hermanos, no he venido a señalar con el dedo, sino a advertir con el corazón. Porque mientras nosotros discutimos sobre palabras y liturgias, allá afuera la gente muere sin esperanza. Mientras peleamos por sillas y posiciones de poder, las ovejas se dispersan heridas.
Tememos a los cambios porque nos confrontan con nuestra propia pereza espiritual. Pero recordemos nuestra historia, cada vez que Dios actuó, lo hizo sacudiendo los cimientos. Pedro no se convirtió en la roca firme hasta que lloró amargamente su traición. Pablo no se convirtió en el gran apóstol hasta que la luz de Cristo lo dejó ciego en el camino. ¿Y nosotros pretendemos ser renovados sin lágrimas y sin heridas? Por eso, hoy anuncio el primer paso. Formaremos un Consejo Mundial de Laicos. Totalmente independiente, sin poder de voto clerical. Porque la voz de la Iglesia no emana solamente de los púlpitos. El Espíritu Santo también habla a través del campesino, de la viuda, del joven y del niño. Y por primera vez en mucho tiempo, vamos a escuchar. Cada diócesis, sin excepción, abrirá sus archivos. Cada nombramiento de un obispo pasará por un proceso de discernimiento público. Se acabaron las decisiones a puerta cerrada. No más cargos por influencia, sino solo por un corazón entregado al Evangelio. Sé que para algunos esto suena a amenaza, pero para quienes aman la verdad, esto es aliento, es Pascua, es nuestro propio éxodo. Hablé con un obispo en Bolivia, un hombre de edad avanzada, pero con el corazón joven, que me dijo: Santo Padre, si sigo callando, seré cómplice de lo que está destruyendo la fe. Renunció a sus títulos y ahora vive entre los campesinos. No es un hombre perfecto, pero les aseguro que hay más evangelio en su humilde choza que en muchas de nuestras oficinas curiales. Esto no es una revolución, hermanos, esto es penitencia, porque si no cambiamos nosotros, otros lo harán, y no porque sean rebeldes, sino porque nosotros hemos dejado de ser pan para el pueblo. Nos hemos vuelto una vitrina, brillante, fría y estéril. No quiero ser una voz de ruptura. Quiero ser el eco de aquel que un día entró en el templo y gritó con santa ira. Como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Oren, les ruego que oren, no por mí, sino por aquellos que mañana saldrán a las calles con los ojos vacíos. Por los que buscan a Dios y no lo encuentran. No porque Él esté ausente, sino porque nosotros les hemos cerrado la puerta en la cara. No espero aplausos, espero metanoia, el giro del alma, porque mientras ese cambio profundo no llegue, no habrá verdadera resurrección. Aquella noche, solo en mi habitación, oré durante horas. No pedía éxito, sino fruto, porque sé que la semilla de la verdad, a menudo, cae sobre la piedra del poder y no en la tierra buena de los corazones humildes. A la mañana siguiente, comenzaron a llegar las respuestas. Cartas con amenazas, otras, con un silencio que dolía más que cualquier insulto. Pero hubo una que jamás olvidaré. Venía de una pequeña aldea en las montañas de Guatemala. Un sacerdote anciano, el padre Pablo, que había servido toda su vida a los más pobres, reunió a su gente y, con mi mensaje resonando aún, les dijo: hijos, no sé qué pasará en Roma, pero sé que por fin alguien está diciendo en voz alta lo que yo llevo 20 años rezando en silencio. Y entonces, sacó el altar a la calle. La gente comenzó a llegar, sin liturgia formal, sin cantos preparados, solo para rezar juntos, solo para llorar, solo para estar. No respondí esa carta, solo pude arrodillarme y llorar yo también. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Siempre usamos este versículo para juzgar al mundo, pero ¿y si habla de nosotros? ¿Y si nuestra casa se ha vuelto demasiado cómoda, demasiado cerrada? ¿Y si en lugar de ser luz para el mundo, nos hemos convertido en una cortina que impide ver a Cristo? He recibido cartas de jóvenes de Argentina, de Colombia, de México. Un muchacho de 19 años me escribió: Santo Padre, yo no creía en la iglesia,
Pero después de escucharlo, he vuelto a leer el Evangelio. Una joven de El Salvador me dijo, he vuelto a orar. No porque crea en el sistema, sino porque usted me demostró que Dios todavía habla. Los habíamos subestimado. Pensábamos que habíamos perdido a generaciones enteras, cuando en realidad, solo habíamos dejado de hablarles con la verdad en la mano y el corazón en los labios. Un joven sacerdote en Uruguay me contó que, tras escucharme, canceló su homilía y simplemente abrió las puertas del templo. La gente llegó en silencio. Se sentaron en la penumbra, y en ese silencio compartido, él sintió la presencia de Dios más fuerte que en años de liturgias perfectamente ejecutadas. Me dijo, comprendí que antes de hablar de Dios, hay que volver a pertenecerle. Eso es la Iglesia, no es un comité, ni una agenda, ni un plan estratégico. Son almas vivas que respiran y buscan la luz. Como el joven Samuel en el templo, que oía la voz del Señor pero corría hacia el sacerdote Elí. Sin entender, y solo al tercer llamado, Elí le enseñó a responder, habla, Señor, que tu siervo escucha, como leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Hoy, nuestra juventud corre desesperada entre templos, pantallas y calles, gritando en silencio. ¿Quién nos enseñará a escuchar a Dios? ¿Quién de nosotros, como Elí, se atreverá a enseñarles a escuchar, y no solo a obedecer ciegamente? Por eso les digo, no necesitamos una simple reforma administrativa. Necesitamos un encuentro personal con el Dios vivo, no el Dios de bronce, ni el de los ornamentos, ni el de las estrategias de marketing, sino el Dios que habita en el pobre, en la mujer olvidada, en el joven que nadie mira. Y anuncio un segundo paso concreto. De ahora en adelante, todo candidato al sacerdocio deberá pasar no solo por los cursos teológicos, sino por años de profunda formación humana y espiritual en el campo. No queremos administradores de lo sagrado, queremos servidores del pueblo, hombres que sepan llorar, que sepan callar para escuchar, que sepan abrazar, que sepan acompañar y no solo dar discursos. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y solo después de su respuesta afirmativa le dice, apacienta mis ovejas. Porque un pastor sin amor no es pastor, y el amor no se demuestra en los documentos, sino en las heridas, en quedarse cuando todo invita a huir, en no abandonar cuando duele. Oren, por favor. Oren por las nuevas generaciones, para que no hereden nuestros errores, para que al mirar a la Iglesia vean a Cristo, y no solo nuestras estructuras, para que su fe no dependa de un traje, de un rito o de una tradición, sino de un fuego que arda por dentro, que cada templo abra sus puertas no solo para la misa, sino para el silencio, para el encuentro, para la verdad. Que cada obispo camine entre su pueblo, no revestido de oro, sino de sencillez. Que cada uno de nosotros se pregunte hoy, ¿a quién escucho más? ¿A la voz de Cristo o a la voz del miedo? Y si alguien piensa que esto es demasiado, yo le respondo, demasiado tiempo hemos callado. Demasiado tiempo creímos que el pueblo aguantaría todo. Y no es así. El pueblo no necesita sermones desde arriba. Necesita amor, a su lado. No estoy construyendo una revolución. Simplemente, estoy abriendo una puerta. Porque como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Cristo está a la puerta y llama. Y si nosotros no abrimos, Él entrará de todos modos, pero lo hará sin nosotros. Entrará con todos aquellos que sí estén dispuestos. Lo que finalmente me conmovió no fueron los titulares, ni los debates, ni siquiera las cartas de apoyo. Fue una imagen, una fotografía sencilla, tomada con un celular, en un barrio pobre de Lima. Mostraba a un sacerdote anciano, sentado en el suelo, fuera de una capilla humilde. Su sotana estaba manchada de polvo,
y estaba repartiendo pan y agua a un grupo de niños descalzos. Alguien había escrito en un cartel de cartón a su lado: Él no habla mucho, pero ama como Cristo. Esa frase me desgarró el alma, porque comprendí que, al final del día, eso es todo lo que el mundo espera de nosotros. No grandes discursos, no gestos teatrales, no documentos complejos. Esperan que amemos como Él amó. Recordé a Jesús en el Evangelio, movido siempre por la compasión, acercándose a aquellos que nadie quería tocar: el ciego, el leproso, el paralítico. No les predicaba desde una distancia segura. Los tocaba, los miraba, les devolvía su dignidad. Eso, precisamente eso, es lo que hemos perdido: la capacidad de mirar a los ojos. Me duele en lo más profundo reconocerlo, pero hemos elevado tanto nuestras oficinas y nuestros palacios que ya no vemos a los que sufren a nuestros pies. Nos preocupan los balances económicos, los informes pastorales, los símbolos de poder, pero no lloramos con las madres que entierran a sus hijos por la violencia. No acompañamos a los migrantes que cruzan desiertos en busca de pan. No visitamos a los que han sido traicionados por aquellos que debían protegerlos. Un joven de Honduras me escribió algo que me perforó el corazón: Padre, yo no me alejé de Dios, me alejé de ustedes, porque me hicieron sentir invisible. ¿Cuántos más se sienten así? Por eso, hermanos míos, hoy anuncio un tercer paso, el más doloroso y el más necesario. Desde este mismo momento, todo obispo que encubra un solo caso de abuso será removido de su cargo inmediatamente, sin excepción, y no será trasladado, ni ocultado, ni jubilado con honores. Será entregado a la justicia, no por venganza, sino por amor a la verdad, porque no podemos permitir que la sangre de los inocentes siga clamando al cielo mientras nosotros miramos hacia otro lado. Anuncio también que cada diócesis deberá abrir espacios reales, seguros y confidenciales de escucha, no comités decorativos, lugares donde los fieles puedan hablar, denunciar y clamar sin miedo a represalias. Porque si le tenemos miedo a la verdad, hemos dejado de ser discípulos de aquel que nos prometió en el Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. He escuchado historias que quiebran el alma. Una madre en Ecuador, cuyo hijo fue silenciado tras denunciar a su abusador. Un seminarista en la República Dominicana, expulsado por no querer callar. Una religiosa en Nicaragua, castigada por proteger a niñas vulnerables. No más complicidad, no más cultura del silencio, no más una estructura que protege al fuerte y abandona al débil. Lo que está en juego aquí no es la reputación de una institución, es el alma de la Iglesia, y si para proteger el alma de la Iglesia debemos desmantelar lo que la asfixia, con la ayuda de Dios, lo haremos, porque no fuimos llamados a custodiar un museo, fuimos llamados a seguir a un crucificado. La carta a los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 4, nos interpela directamente: ustedes todavía no han resistido hasta la sangre en su lucha contra el pecado. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿contra qué pecado hemos luchado nosotros hasta sangrar? Contra el ego, la ambición, el deseo de quedar bien con todos. Una abuela en Argentina se me acercó con un rosario gastado en sus manos y me dijo: Padre, a mí no me importa si cambian los ornamentos. Yo solo quiero que mis nietos vuelvan a creer que la iglesia es un lugar seguro. Esa frase me rompió, porque la gente no pide lujo, pide confianza, y la confianza no se impone, se gana día a día. Lágrima a lágrima, verdad a verdad, hermanos y hermanas del mundo entero. Si han escuchado hasta aquí, no es una casualidad, es porque el Espíritu Santo sigue soplando, incluso en medio de nuestros escombros. Y hoy, desde esta silla que no me pertenece, sino que se me ha confiado por un tiempo, les digo con el corazón desnudo, el momento de decidir ha llegado.
Ya no hay una tercera vía. Ya no hay espacio para la tibieza. O seguimos maquillando un cuerpo enfermo, o entramos de una vez por todas en el fuego que purifica. O somos una iglesia de mármol, fría, dura e impasible, o nos convertimos en un cuerpo vivo, herido, pero resucitado. En estos días, muchos me preguntan, Santo Padre, ¿va a renunciar? Otros me escriben con miedo, esto es el fin del papado. Y otros, llenos de furia, me gritan, ¿quién se cree usted para tocar lo intocable? Y a todos les respondo, con lágrimas en los ojos pero sin ninguna duda en el corazón, yo no soy más que un pecador, llamado a hablar cuando otros prefieren callar. No vine a derribar la iglesia, vine a sacudirla, porque Cristo no construyó sobre la comodidad, sino sobre la roca quebrada de sus apóstoles. Pedro negó, Tomás dudó, Pablo persiguió, pero Dios los usó, porque Él no busca personas perfectas, busca corazones disponibles. Y yo, aunque esté temblando, estoy disponible. Y a ti, que me escuchas desde tu casa, quizás con dudas, con enojo, con lágrimas o con una fe renovada, te hablo directamente, no estás solo, la iglesia no te ha olvidado, Dios no se ha cansado de ti, y la última palabra en esta historia no es mía, es tuya. Alza tu voz, dinos qué hay en tu alma, con qué iglesia sueñas, qué heridas llevas dentro, qué esperas de este camino, porque quizás tu voz no la escuche solo yo. Quizás la escuche alguien que había perdido la fe, y gracias a ti, vuelva a creer. Este es el tiempo, no mañana, hoy, como nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y si me preguntan qué haré si me declaran impedido, o si intentan encerrarme en el silencio, solo les diré una cosa. Entonces escribiré desde el desierto, como Juan el Bautista, porque mientras mi corazón lata, mi voz no callará. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, y gracias por no rendirte. Ora, comparte tu sentir, porque lo que hoy nace de tu corazón puede ser la llama que otro necesita para volver a arder.